EXPANDIT. Había vivido solo durante 8 años, hablando únicamente con sus caballos y el viento que barría las llanuras polvorientas con la indiferencia propia de la tierra salvaje. El silencio se había convertido en su compañero más fiel, en su escudo y en su condena, y él lo había aceptado con la resignación de un hombre que ya no espera nada del mundo ni de quienes lo habitan. Pero cuando colgaron a la muchacha apache del viejo álamo en el centro de Colpin, ese silencio se quebró como el hielo fino sobre un río de primavera, porque Heath Harper supo en lo más profundo de sus huesos que algo irreparable había ocurrido, algo que no podía ignorar aunque lo intentara con todas las fuerzas que le quedaban. Los hombres que tensaban la cuerda llevaban estrellas de ayudante del sheriff prendidas en el pecho, relucientes bajo el sol de mediodía como si el metal pudiera lavar la maldad de lo que hacían, y el predicador que recitaba la oración en voz alta y solemne tenía sangre en las manos, sangre que nadie más parecía ver o querer ver. El viento cortaba el valle como una cuchilla afilada contra piedra, frío y despiadado, sin disculpas ni contemplaciones. Cada ráfaga era una advertencia susurrada de que esta tierra no tenía lugar para la misericordia, que nunca lo había tenido, y que cualquier hombre que se atreviera a buscarla lo haría a su propio riesgo y con su propia sangre como precio. Head estaba junto a su carreta, un saco de avena en la mano, los dedos aferrados al yute áspero con una familiaridad que hablaba de rutinas construidas durante años de soledad deliberada, cuando vio sus pies balancearse. No era el suave vaivén tranquilo de alguien que ya había partido hacia el otro lado, ese movimiento lento y sin resistencia que él había visto antes y que reconocería en cualquier lugar. Este era diferente. Sus pies se sacudían con una urgencia desesperada, con el instinto primitivo de un cuerpo que todavía se aferra a la vida aunque el mundo entero se empeñe en arrebatársela. Ella todavía respiraba, apenas, con cada aliento arrancado al mundo con una determinación feroz que ninguna soga podía sofocar del todo. Se quedó paralizado en ese instante, como si el tiempo mismo hubiera decidido detenerse para obligarlo a presenciar lo que estaba ocurriendo, y el saco de avena resbaló lentamente de entre sus dedos hasta golpear el suelo polvoriento con un sonido sordo que nadie más pareció escuchar. Nadie venía a Colpin en busca de justicia. Ya no desde que el sheriff había vendido la ley al mejor postor como si fuera ganado en una feria de pueblo, convirtiendo cada insignia en una licencia para el abuso y cada tribunal en una farsa bien ensayada. El cuerpo de la muchacha se sacudió una vez con violencia, luego otra, de forma entrecortada y brutal, y la sangre de Head se heló en sus venas con una frialdad que no tenía que ver con el viento ni con el clima. La última vez que vio a una mujer con un vestido de piel de venado adornado con flecos que bailaban con cada paso, su esposa todavía estaba viva, todavía llenaba su cabaña con el olor del pan recién horneado y las canciones que tarareaba sin darse cuenta mientras trabajaba. Su mano se movió hacia el cuchillo que llevaba en el cinturón, un movimiento tan natural e instintivo como respirar, tan automático que su mente racional no tuvo parte alguna en esa decisión. No fue un pensamiento consciente, solo la memoria de sus músculos recordando quién había sido antes de enterrarse vivo en esta parcela de tierra solitaria. La multitud murmuró con ese sonido bajo y cobarde de la gente que observa sin intervenir, las botas se arrastraron sobre la tierra seca, pero nadie dio un paso al frente, nadie levantó la voz, nadie se atrevió a nombrar lo que todos podían ver con sus propios ojos. Esto no era un juicio. No había habido pruebas, ni testigos que declararan libremente, ni defensor que alzara la voz, ni balanza que pesara nada con honestidad. Era un mensaje escrito con carne y cuerda para que todos los que vivían en Colpin lo leyeran y temblaran y guardaran silencio. Pero algo retuvo a Head en ese momento crítico, algo más profundo que el miedo y más viejo que la prudencia. Quizás era la manera en que sus ojos permanecían abiertos con una dignidad inquebrantable, sin parpadear a través del nudo corredizo que le apretaba el cuello, mirando al horizonte como si ya hubiera visto cosas peores que la muerte y hubiera llegado a algún tipo de paz con ellas. Quizás era como el viento llevaba su silencio como una canción sin cantar, una melodía que existía en el espacio entre lo que fue y lo que todavía podría ser. O quizás era la comprensión repentina y aplastante de que ningún guerrero verdadero jamás suplicó ante sus verdugos, que había en esa postura erguida, en esa mirada fija, una declaración más poderosa que cualquier palabras que pudiera haber pronunciado. Pero esto no era la guerra, aunque se le pareciera tanto que la diferencia resultaba casi invisible. Era una ejecución fría y calculada disfrazada de justicia, y la muchacha ni siquiera había gritado, ni una sola vez, ni un solo sonido que les diera a sus torturadores la satisfacción que evidentemente buscaban.
El pueblo dormía como siempre lo hacía cuando algo malo había ocurrido entre sus calles, con esa complicidad pasiva de quienes cierran los ojos para no ser testigos de su propia vergüenza. Los postigos estaban atornillados con firmeza, las lámparas apagadas hasta el último parpadeo, el silencio estirado tan fino como el papel de seda, tan frágil que parecía que cualquier sonido inesperado podría romperlo en mil pedazos. Pero Heath Harper no dormía. No esa noche, cuando el peso de lo que había visto aplastaba cualquier posibilidad de descanso con una eficacia brutal. Estaba tumbado en su catre encima del establo, las botas todavía puestas como si alguna parte de él ya supiera que tendría que moverse antes de que llegara el amanecer, mirando fijamente las vigas del techo con los ojos muy abiertos en la oscuridad. El rostro de la muchacha acechaba la oscuridad con una presencia tan intensa que casi podía sentirla respirar en la misma habitación, casi podía escuchar el sonido entrecortado de su aliento luchando contra la soga. No era su belleza lo que lo perseguía, aunque era innegable que había algo extraordinario en sus rasgos. Había fortaleza en sus pómulos altos y definidos, en la manera en que había enfrentado a sus verdugos sin derramar una sola lágrima, sin ofrecerles ni una migaja de la debilidad que claramente buscaban. Pero era el silencio en su mirada lo que verdaderamente lo perturbaba, un silencio que gritaba más fuerte de lo que cualquier soga podría ahogar, más fuerte de lo que cualquier multitud cobarde podría acallar. Se levantó despacio en la oscuridad, con movimientos deliberados y silenciosos que hablaban de una decisión ya tomada en algún lugar por debajo del nivel de la conciencia. La luz de la luna derramaba plata a través de las grietas en las paredes del granero, pintando el suelo con líneas paralelas de luz y sombra como los barrotes de una jaula invisible. Su rifle se quedó apoyado contra la pared donde siempre lo dejaba. No necesitaba una bala esa noche, solo una hoja bien afilada y la oscuridad como aliada. Bajó por la pendiente con pasos medidos y cuidadosos, pasó el arroyo seco que en otra época había cantado con el agua y ahora no era más que una cicatriz en la tierra, pasó la iglesia que se inclinaba hacia un lado como un hombre cansado de cargar con demasiadas mentiras. El álamo esperaba al final del camino, imponente y oscuro. Contra el cielo lleno de estrellas, sus ramas extendidas como si siempre hubiera estado listo para recibir a alguien, como si hubiera nacido para este propósito siniestro que los hombres le habían asignado. No había guardias apostados en los alrededores, no había antorchas que iluminaran la escena del crimen, solo la figura de la muchacha balanceándose suavemente en la brisa nocturna, como si se hubiera convertido en parte del paisaje, en parte de la noche misma. Se movió rápido una vez que se acercó lo suficiente, con la urgencia silenciosa de alguien que sabe que cada segundo cuenta y que el mundo no espera a los indecisos. El cuchillo estaba en su mano antes de que su mente terminara de formular el pensamiento, las botas amortiguadas por el polvo suave del suelo que absorbía sus pasos con una generosidad inesperada. Un corte limpio y preciso a través de la soga, y ella cayó en sus brazos como si no pesara nada, como si su cuerpo hubiera estado esperando exactamente ese momento para entregarse al descanso que le habían negado. Un aliento largo y entrecortado escapó de sus labios en el instante en que la tensión de la soga desapareció, un sonido tan lleno de alivio y agotamiento que apretó el corazón de Heath con una fuerza inesperada. Todavía viva. Era liviana en sus brazos, con la piel fría como el mármol bajo sus dedos, el vestido desgarrado y manchado donde la cuerda había rozado en carne viva durante las largas horas de su tormento. Sus muñecas también estaban atadas con un cordel que se había hundido en la piel dejando marcas rojizas y profundas que hablarían de esta noche durante semanas. Heath las cortó después, trabajando despacio y con cuidado para no lastimarla más de lo que ya estaba, calibrando cada movimiento del cuchillo con una precisión que surgía del respeto y no de la indiferencia. Ella no habló, no emitió ningún sonido de protesta o de gratitud, no abrió siquiera los ojos para mirar a quien la sostenía, pero su pecho subía y bajaba con una regularidad tenue y perseverante, fin como un susurro que se niega a ser el último. Heath no miró atrás mientras la sacaba del pueblo con pasos rápidos y silenciosos bajo el manto protector de la noche. No había ninguna necesidad de hacerlo, porque lo que Colpin había hecho esa noche no merecía ni un último vistazo de despedida. El pueblo había tomado su decisión con la misma frialdad calculadora con la que había tomado todas las demás decisiones que lo habían convertido en lo que era. Y Heath Harper había tomado la suya con la misma simplicidad absoluta con la que un hombre elige entre el bien y el mal cuando finalmente se le acaba la paciencia para la ambigüedad.
Para cuando llegó al borde de su tierra, cargando su preciosa y frágil carga con la determinación de alguien que no piensa detenerse hasta llegar a un lugar seguro, la cresta oriental brillaba con un tenue color naranja cálido, el falso amanecer asomándose sobre las colinas con la delicadeza engañosa de algo que promete más de lo que puede ofrecer. Su cabaña estaba tranquila en la distancia, las ventanas completamente oscuras, la chimenea fría y sin humo, silenciosa como siempre lo había estado durante esos 8 años de soledad elegida. Justo como a él le gustaba, o al menos así había pensado hasta esta noche. La acostó con cuidado sobre su catre, bajó la manta de lana extra del estante alto donde la guardaba para los inviernos más crudos, encendió la pequeña estufa de hierro hasta que el fuego comenzó a crepitar con una voz propia, y vertió agua limpia en un recipiente de hojalata que colocó sobre las llamas para que se calentara. El fuego crepitó suavemente en el silencio de la cabaña, su luz anaranjada y parpadeante proyectando sombras danzantes sobre las paredes de madera, y bajo ese resplandor cálido la respiración de la muchacha se fue estabilizando poco a poco, haciéndose más profunda y menos desesperada. Heath finalmente la miró de cerca, con la atención concentrada y seria de alguien que está evaluando una situación crítica, estudiando cada detalle de su rostro con la misma minuciosidad con la que había aprendido a leer el cielo en busca de tormentas. No podía tener más de 20 años, pensó, aunque sus ojos cuando los abriera probablemente mostrarían una edad muy diferente de la que contaba su cara. Apache sin ninguna duda, con esos pómulos altos y definidos que le recordaban a su esposa con una intensidad que le dolió en un lugar que creía haber sellado para siempre. Había moretones en su cuello donde la soga había apretado, sangre seca en la sien que había corrido y se había coagulado, suciedad incrustada profundamente en su piel que hablaba de horas o quizás días de cautiverio antes de llegar al árbol. Pero debajo de todo ese sufrimiento visible y acumulado, había una quietud que no era resignación ni derrota, sino algo completamente diferente, la clase de quietud forjada en el fuego de la adversidad real, no en el miedo a lo que podría venir. Tocó la cicatriz que cruzaba su palma abierta, vieja y profunda y completamente deliberada en su traza, una marca que hablaba de un ritual o de una promesa hecha en algún momento de su pasado que había sido importante suficiente para dejar esa señal permanente en su piel. No era la primera soga de la que había escapado, eso le pareció seguro en ese instante, aunque no pudiera explicar exactamente cómo lo sabía. Había algo en esa cicatriz, en la manera en que yacía tan quieta aún inconsciente, en la postura de su cuerpo incluso en ese estado de vulnerabilidad extrema, que le decía que esta muchacha había mirado a la muerte antes a los ojos y había encontrado la manera de seguir caminando. Se sentó junto a ella en el borde de la silla de madera, los codos apoyados sobre las rodillas, las manos entrelazadas con fuerza delante de él, y dejó que el silencio de la cabaña se asentara a su alrededor como una segunda oscuridad. 8 años completamente solo, 8 años hablando únicamente con los caballos y el viento y los fantasmas de su propia memoria, y ahora esta muchacha desconocida respiraba su aire y yacía en su cama y había traído consigo todo el peligro y la complicación que él había pasado casi una década evitando con tanto cuidado. No conocía su nombre ni su historia ni las circunstancias que la habían llevado hasta el árbol del centro de Colpin. Pero sabía, con esa certeza absoluta que viene de muy dentro y que no necesita explicación ni evidencia, que los hombres que la habían colgado no habían terminado con ella. Y que ella tampoco había terminado con el mundo. Todavía no. El fuego se estaba apagando lentamente, reduciendo sus llamas a brasas rojas que respiraban en la oscuridad, cuando ella se movió por primera vez con algo más que el simple subir y bajar de su pecho. Heath había cabalgado en la mecedora con el rifle sobre las rodillas, cayendo en ese sueño ligero y vigilante de los hombres que han vivido con peligro suficiente tiempo como para no bajar la guardia ni en el descanso. El crujido de la madera vieja de la cama lo despertó con la eficiencia silenciosa de una alarma bien calibrada, y luego escuchó el suave roce de la manta moviéndose sobre el colchón. Ella estaba incorporándose muy despacio, con cada movimiento costando claramente un esfuerzo enorme, parpadeando ante las sombras de la cabaña como si no confiara en que fueran reales, como si esperara despertar en algún otro lugar mucho más oscuro y frío. Su boca se abrió con cautela, los labios agrietados y resecos moviéndose primero en silencio, ensayando quizás las palabras que quería pronunciar, antes de que un susurro ronco encontrara finalmente su camino hacia afuera, frágil como una llama en el viento. ¿Dónde estoy? Heath no se movió de la mecedora, no hizo ningún gesto brusco ni repentino que pudiera asustarla más de lo que ya estaba.
Dejó que su voz viajara por el aire de la cabaña de manera baja y constante, como el agua que corre sobre piedras lisas. Mi tierra, mi cabaña. Como a 6 millas al norte de Colpin. Ella parpadeó despacio, procesando esa información con la misma cautela con la que un animal herido evalúa el terreno que lo rodea antes de decidir si puede moverse con seguridad. Me colgaron, dijo finalmente, y en esas 2 palabras había toda una historia de violencia y traición que ninguna de las 2 personas presentes en esa cabaña necesitaba que se le explicara. Lo intentaron, respondió él, y el silencio que siguió a esas palabras fue el tipo de silencio que no necesita llenarse con nada más. Ella no preguntó quién era él ni por qué lo había hecho ni qué esperaba a cambio, las preguntas que cualquier otra persona en su lugar habría formulado de inmediato. Solo apretó la manta más fuerte alrededor de sus hombros como si todavía no estuviera segura de si estaba a salvo o no, como si estuviera reservándose el juicio hasta tener más información. Head respetó eso profundamente porque sabía mejor que nadie que la confianza no era gratuita en estas tierras y que nadie que hubiera sobrevivido lo suficiente como para desarrollar buen juicio la regalaba a la ligera. Después de un largo minuto de silencio en el que el único sonido era el crepitar moribundo de las brasas y el viento afuera buscando grietas en las paredes, ella dijo con una voz que se había vuelto un poco más firme: me llamo Nandan. Significa habladora de espíritus. Head asintió una vez con la cabeza, lento y deliberado. Head Harper. Ella inclinó ligeramente la cabeza a un lado, los ojos entrecerrados con una evaluación directa y sin contemplaciones. No eres del ejército, pero me bajaste de ese árbol. Parecía lo correcto que hacer, respondió él con una simplicidad que era toda la verdad que tenía para ofrecer. Eso le valió una leve sonrisa que apareció en una esquina de su boca y desapareció casi de inmediato, como la primera chispa de un fuego que todavía no está seguro de querer arder. No era una sonrisa cálida ni fácil, era más como la expresión de alguien recordando de muy lejos cómo se sentía la calidez, como alguien que ha pasado tanto tiempo en el frío que el calor le resulta casi extraño. Miró hacia abajo, sus manos extendidas ante ella, los moretones en sus muñecas que el fuego moribundo pintaba de un tono púrpura oscuro. Dijeron que robé un caballo, dijo en voz baja pero clara, sin vergüenza ni disculpa en su tono. Que era un problema para el orden del pueblo. Head se inclinó hacia adelante en la mecedora, apoyando más peso sobre sus rodillas, su voz grave y sin juicio. Lo hiciste. Ella no respondió de inmediato. Solo miraba el fuego con esa intensidad concentrada de quien ve algo en las llamas que los demás no pueden percibir, como si el fuego guardara un secreto específicamente para ella, un secreto que le había sido confiado en algún momento anterior y que todavía era suyo. Él no insistió, no presionó, no llenó el silencio con más preguntas porque entendía que algunas historias necesitan su propio tiempo para encontrar su camino hacia afuera, que forzarlas solo hace que se dobleguen y distorsionen. En cambio, se levantó sin ruido, vertió agua del recipiente de hojalata en una taza abollada, y se la entregó. Ella bebió despacio y con cuidado, como si estuviera reaprendiendo el acto, como si el simple hecho de tragar sin que nada se lo impidiera fuera todavía algo nuevo y sorprendente. Luego dejó la taza sobre el tablón que servía de mesita con unas manos que temblaron apenas una vez, un temblor casi imperceptible, antes de aquietarse de nuevo con una firmeza que parecía completamente deliberada. Afuera, el viento había cambiado de dirección con esa súbita determinación de los vientos de las llanuras que no avisan antes de girar. Las nubes pesadas y amenazantes que habían cubierto el cielo durante toda la noche comenzaban a disiparse en los bordes, dejando ver parches de estrellas frías e indiferentes. Pero Head sabía por experiencia acumulada durante años que nunca debía confiar en cielos despejados en el oeste, que la calma en estas tierras era con frecuencia el preludio de algo peor. Vendrán a buscarme, dijo ella finalmente, con la certeza tranquila de alguien que ha pensado esto muchas veces y se ha preparado para esa posibilidad con la misma disciplina con la que se prepara para el invierno. No era una pregunta porque no necesitaba ser una pregunta. Ambos lo sabían. Sí, respondió él con la misma economía de palabras. Y si me encuentran aquí, no te perdonarán por haberme protegido. Ella lo miró entonces con una atención completamente diferente a como lo había mirado antes, como si estuviera leyendo algo en su rostro que iba mucho más allá de las palabras que habían intercambiado, como si estuviera estudiando las cicatrices invisibles que se acumulan en un hombre durante 8 años de soledad deliberada. Lo que sea que encontró allí, fue suficiente para lo que necesitaba saber. Asintió una sola vez, breve y directa.
Head se levantó de la mecedora, avivó las brasas con un palo hasta que el fuego volvió a cobrar vida con un crepitar renovado, luego caminó hasta la puerta y la abrió apenas lo suficiente para mirar hacia afuera sobre la extensión oscura de su tierra. Vacía todavía bajo la luz de las estrellas que se filtraba entre las nubes dispersas, pero podía sentir algo malo en el viento, una cualidad diferente en el aire que sus años de vida solitaria en estos parajes le habían enseñado a reconocer e interpretar. Los pueblos no colgaban a muchachas sin tener planes de respaldo bien pensados, sin asegurarse de que el trabajo quedaría terminado de una manera u otra. Mañana al amanecer, o quizás antes, alguien saldría a caballo con preguntas afiladas y pistolas más afiladas todavía. Pero esa noche, bajo el techo que no había compartido con nadie en casi una década, una muchacha perseguida y marcada respiraba el aire tibio de su cabaña con una regularidad que se iba haciendo más firme con cada minuto que pasaba. Y por ahora, en ese momento específico que no prometía nada más allá de sí mismo, eso era suficiente para justificar todo lo que había hecho y todo lo que tendría que hacer después. Al primer rayo grisáceo de un amanecer que todavía dudaba en llegar, los buitres comenzaron a dar círculos en el cielo. Head los vio antes de escuchar ningún otro sonido, 4 formas negras y lentas en el cielo pálido, planeando con esa deliberación experta sobre la cresta sur que hablaba de algo encontrado o anticipado abajo. En estas tierras eso significaba solo una cosa, sin excepciones ni ambigüedades posibles: algo había muerto durante la noche, o estaba a punto de hacerlo con la puntualidad de lo inevitable. Salió al porche con el café humeante en la mano izquierda y la escopeta apoyada contra el marco de la puerta al alcance de la derecha, esa combinación tranquila y pragmática de rutina y preparación que caracterizaba sus mañanas desde hacía tanto tiempo. El viento le trajo polvo primero y luego ecos distantes que su oído entrenado fue descomponiendo y analizando antes de que se materializaran en algo reconocible. Y luego llegó, claro e inconfundible, el ritmo tenue y metálico de cascos sobre tierra seca avanzando en su dirección con una paciencia que no sugería prisa pero tampoco duda. Detrás de él, el suelo de la cabaña crujió con la discreción de alguien que se mueve en la oscuridad sabiendo que no debe hacer ruido innecesario. Nan estaba en el umbral, la manta alrededor de los hombros, los ojos completamente despiertos y agudos a pesar de los moretones que habían adquirido durante la noche un color más profundo y oscuro. No preguntó qué veía en el horizonte porque ya lo sabía, porque cualquier persona que hubiera sobrevivido lo que ella había sobrevivido desarrolla un sentido específico para reconocer cuando el peligro se acerca. Head giró ligeramente la cabeza sin apartar los ojos del horizonte donde el polvo comenzaba a dibujarse con una consistencia que hablaba de más de un jinete. «Visita. ¿Cuántos?» «3, quizás 4», respondió él en voz baja, moviéndose despacio, como si no estuvieran del todo seguros de lo que encontrarán cuando lleguen. Ella salió al porche a su lado sin que nadie se lo pidiera, la manta ajustada alrededor de los hombros con esa economía de movimientos que caracterizaba todo lo que hacía, y su rostro adoptó esa expresión completamente ilegible que Head estaba comenzando a reconocer como su estado de espera, el estado en que alguien se pone cuando sabe que lo que viene no va a ser agradable pero está completamente preparado para enfrentarlo de todas formas. «Quemarán tu lugar solo para demostrar un punto», dijo con una calma que hacía que la advertencia sonara aún más seria de lo que habría sonado dicha con angustia. Head dio un largo sorbo a su café sin quitarle los ojos al horizonte. «Que lo intenten». Se quedaron de pie en silencio lado a lado sobre el porche desvencijado, mirando el horizonte con la paciencia de dos personas que ya saben lo que viene y han tomado sus decisiones al respecto. Los caballos aparecieron primero, 5 minutos después, cubiertos del polvo color ocre de las llanuras, delgados y tensos con esa tensión específica que adquieren los animales cuando sus jinetes esperan violencia. Los hombres que los montaban llevaban las pistolas bajas en las cartucheras con esa ostentación deliberada que busca intimidar antes de que sea necesaria la acción, y los labios apretados con la expresión de quienes vienen a hacer algo desagradable y se han convencido de que tienen razón en hacerlo. El sheriff Brackett los encabezaba, como era completamente de esperar, con la puntualidad de los hombres que saben que el miedo trabaja mejor cuando se presenta antes de que la víctima tenga tiempo de prepararse del todo. La misma placa gastada que había lucido durante años mientras Colpin se convertía en lo que era bajo su supervisión conveniente. La misma voz de predicador que sabía modular entre la amenaza velada y la declaración abierta con la fluidez de quien ha practicado ese discurso durante demasiado tiempo.
Se detuvo exactamente a 5 yardas de la cerca de madera, tocándose el ala del sombrero con un gesto que en otros hombres podría ser cortesía, pero en él era solo el preámbulo calculado de lo que vendría después. Buenos días, Harper. Head no respondió, no movió un músculo, no ofreció ni retiró nada con su expresión mientras sostenía la taza de café y esperaba. Brackett continuó con los ojos escaneando el espacio por encima del hombro de Head, buscando señales hacia la cabaña con la disimulación mal ejecutada de quien cree que sus intenciones no son obvias. Escuché que hubo problemas anoche en el pueblo. Una muchacha desapareció de donde la habíamos dejado. No habrás visto nada raro por aquí en estas últimas horas, ¿verdad? Head se mantuvo firme en su lugar sobre el porche, sin dar ni un paso adelante ni uno atrás. Bastante raro por aquí, sheriff. Coyotes aullando como fantasmas, buitres volando perezosos y bajos desde el amanecer. Pero ninguna muchacha. El sheriff sonrió, levemente con los labios, pero sus ojos permanecieron fijos y calculadores sin participar en la expresión. Qué curioso resultado. Algunos de mis hombres más observadores juran que vieron huellas que conducen en esta dirección al salir del pueblo. Pies descalzos, huellas pequeñas, completamente frescas. ¿Sabes algo sobre esas huellas, Harper? Head sorbió su café de nuevo con deliberada lentitud, sin prisa, sin nerviosismo visible. No soy rastreador, sheriff. Me dedico a postes de cerca y a caballos, y eso me mantiene ocupado suficiente. La sonrisa de Brackett se desvaneció de su lugar en los labios con la misma rapidez con la que había aparecido, y lo que quedó en su lugar fue algo más cercano a su verdadero rostro. Miró a sus hombres con una brevedad significativa, luego volvió los ojos a Head con esa calma artificial de alguien que está acostumbrado a que la amenaza que no se pronuncia funcione mejor que la que se dice en voz alta. Solo para que quede completamente claro entre nosotros, Harper. Ocultar a un fugitivo te convierte en cómplice ante la ley, incluso si es una apache, especialmente si resulta ser una apache. Head le sostuvo la mirada sin apartarla, sin parpadear, sin ofrecerle nada que pudiera interpretarse como duda o retroceso. ¿Terminaste? Brackett masticó esa pregunta durante un segundo que se sintió más largo de lo que fue, dejando que el silencio hiciera parte del trabajo que sus palabras no habían podido terminar, luego dio vuelta a su caballo con un movimiento controlado y calculado. Por ahora. Se alejaron todos juntos por el mismo camino por el que habían llegado, despacio pero no sin dirección, no de manera casual ni derrotada, sino con la determinación contenida de hombres que solo están posponiendo algo que consideran inevitable. Head los miró hasta que el polvo que levantaban los cascos se asentó de nuevo sobre el suelo seco, hasta que las siluetas desaparecieron más allá de la cresta, hasta que el sonido de los cascos se convirtió en silencio. Luego se volvió hacia Nantan, que había permanecido exactamente donde estaba durante todo el intercambio, sin moverse, sin esconderse, sin mostrar en su rostro nada que pudiera ser utilizado en su contra. Ella no parecía asustada, ni siquiera un poco, aunque los dos sabían perfectamente bien lo que representaba lo que acababa de ocurrir. Solo estaba lista, con esa preparación tranquila y sin aspavientos de alguien que ha pasado suficiente tiempo en peligro como para no gastar energía en el terror cuando puede invertirla en la acción. «Vienen», dijo él. Ella asintió. «Que vengan». Y en ese momento preciso, parado en el porche de su cabaña solitaria junto a una mujer que no conocía de hace ni 24 horas, Head entendió con toda claridad qué tipo de pelea sería esta y por qué le importaba de una manera que nada le había importado en mucho tiempo. No se trataba de culpa ni de inocencia, esas categorías demasiado simples para contener lo que realmente estaba en juego. No se trataba siquiera de supervivencia, aunque la supervivencia estaría claramente en juego a cada paso del camino. Se trataba de negarse, de esa decisión fundamental y absoluta de negarse a rendirse, a mentirse a uno mismo, a desaparecer en el silencio conveniente que el mundo siempre ofrece como alternativa a la dignidad. Dos fantasmas del viejo mundo parados uno al lado del otro en tierra que había olvidado hace tiempo lo que significaba la bondad. El viento llevó el eco de los cascos mucho después de que los jinetes desaparecieran de la vista, y los buitres seguían dando círculos pacientes sobre la cresta sur como si supieran algo que los humanos todavía no habían terminado de decidir. Esa noche, el viento cambió de nuevo. Soplaba hacia el este esta vez, caliente y completamente seco, con esa textura específica en el aire que solo adquiere cuando ha pasado sobre tierra quemada, el tipo de viento que en estas llanuras los hombres mayores asociaban invariablemente con dos cosas, fósforos encendidos y la sed de venganza que nunca se saciaba del todo.
Jed estaba junto al granero en la oscuridad que precede a la luna, revisando con cuidado metódico el nivel del aceite en el farol, cuando vio el destello. Apenas un segundo, un reflejo de luz sobre vidrio en lo alto de la cresta norte, tan breve que habría podido convencerse de que lo había imaginado si no conociera la diferencia entre lo que imagina y lo que ve. Un telescopio. Vigías apostados arriba, estudiando el terreno antes de que sus compañeros se movieran. Están apostándose, dijo en voz alta, aunque Nantan ya estaba a su lado en el silencio sin que él la hubiera escuchado acercarse. Esperarán hasta que la oscuridad sea completa, dijo ella, apretando la manta más fuerte alrededor de sus hombros con un gesto que era más hábito que frío real. Luego bajarán con fuego porque es lo más fácil y lo que más miedo da. Jed asintió sin sorpresa. Quieren hacer un ejemplo que el resto del territorio recuerde durante años. Desde el borde del granero, los dos podían ver la cabaña a cierta distancia, su silueta familiar contra el cielo que comenzaba a mostrar las primeras estrellas. Deteriorada en los bordes, con una ventana que necesitaba nuevo vidrio desde hacía meses y una pared sur que rezumaba viento en los inviernos, pero sólida en lo fundamental, construida con una paciencia que solo tiene el hombre que no espera que nadie más haga el trabajo por él, una viga a la vez, en años que parecían haberse fundido todos en uno solo a fuerza de ser iguales. Un hombre que había creído, en el momento de construirla, que si trabajaba lo suficientemente duro y sudaba lo suficiente sobre esa tierra roja y difícil, quizás el duelo no podría alcanzarlo en ese lugar específico. Ahora esa construcción podría arder en una sola noche por decisión de hombres que nunca habían levantado nada con sus propias manos. Se volvió hacia ella con una decisión que ya había estado tomando desde que vio el destello del telescopio, pero que necesitaba decirse en voz alta para ser real. Si te vas ahora mismo, si sigues el arroyo seco hacia el oeste por las 2 primeras horas sin desviarte, quizás tengas medio día de ventaja antes de que encuentren tu rastro. Ella no respondió, no de inmediato. Miró hacia el horizonte oscuro con esa expresión que él ya había aprendido a reconocer como el momento en que estaba procesando todas las variables de una situación antes de dar su respuesta final. Él bajó la mirada hacia el suelo entre sus pies, donde el polvo guardaba la historia de los últimos 2 días en huellas superpuestas. No me debes nada de esto, dijo. Puedo manejarlo solo o al menos puedo intentarlo. Su voz llegó tranquila y sin dramatismo, apenas un grado por encima del murmullo del viento. Y tú tampoco me debes nada. Ambos lo sabemos. Pero aquí estamos de todas formas, en este mismo lugar, en esta misma noche. Volvieron al silencio juntos, ese silencio que ya no se sentía vacío sino lleno de todo lo que no necesitaba decirse. Al caer el anochecer completo, con las últimas pinceladas de color abandonando el cielo para siempre esa noche, Jed abrió la trampilla oculta en el suelo del granero que había instalado años atrás sin estar del todo seguro de para qué la necesitaría pero sabiendo con certeza que algún día lo sabría. Dentro, preservados con el cuidado discreto de alguien que no los quiere olvidar del todo pero tampoco quiere tenerlos a la vista, había saquitos de pólvora negra, rollos de alambre de cobre, y varios dispositivos de hierro envueltos en arpillera que absorbía la humedad. Restos de una vida anterior, de un oficio que había aprendido en los tiempos de las guerras del ferrocarril cuando los hombres con dinamita y sin escrúpulos suficientes conseguían trabajo abriendo paso a través de montañas que no habían pedido ser atravesadas. Matando hombres también, cuando las negociaciones llegaban al límite y alguien decidía que ese límite había que cruzarlo por la fuerza. No había tocado nada de esto en 8 años, y ahora lo tocaba con manos que todavía recordaban exactamente qué hacer. Construiste este lugar como una fortaleza, dijo ella, agachándose a su lado para examinar el contenido de la trampa con una atención técnica que revelaba un conocimiento previo de estas cosas que él no le preguntó. No, respondió Jed sin levantar la mirada de lo que estaba clasificando. Lo construí como una tumba. Solo que en ese entonces no lo sabía todavía. Trabajaron en silencio durante la siguiente hora, colocando trampas en los puntos de acceso más probables, tendiendo mechas que corrían por la tierra como raíces subterráneas, cableando el granero con una carga que, de ser necesario, iluminaría el cielo nocturno con la eficiencia brutal de lo que hay que hacer cuando no queda más remedio. Después se quedaron parados en el porche, agotados y silenciosos, mirando cómo el último rastro de luz desaparecía del mundo con esa lentitud deliberada que parece burlarse de todos los que prefieren que oscurezca más despacio. ¿Y si traen a más gente de la que esperamos? Ella preguntó sin apartar los ojos del horizonte negro.
Entonces les enseñaremos lo que cuesta venir aquí con malas intenciones, respondió él con una simpleza que no era arrogancia sino la declaración sencilla de un hecho. A lo lejos, un perro ladró 2 veces con urgencia y luego cayó abruptamente, ese silencio repentino más revelador que cualquier ladrido continuado. Un segundo perro respondió desde otra dirección, más próxima. Los hombres de Brackett se estaban acercando por más de un camino al mismo tiempo, con la coordinación de quienes han hecho esto antes y saben que funciona mejor cuando el objetivo no puede cubrir todos los flancos a la vez. Head encendió un fósforo y lo sostuvo ante su cara, mirando la llama pequeña y persistente que danzaba en la brisa con esa determinación frágil de las cosas que se niegan a rendirse aunque todo conspire en su contra. La dejó arder hasta que el calor le llegó a los dedos, hasta que la cera se derritió sobre su piel con un dolor pequeño y limpio, y luego la apagó de un soplo. «Prepárate», dijo, y en algún lugar muy hondo dentro de él, en ese espacio que había estado oscuro y frío durante 8 años largos, algo comenzó a arder de nuevo. No era ira, no era el miedo que agudiza los sentidos, era algo más sereno y más profundo que ambos, el peso claro y estable del propósito reconocido. El primer fuego empezó cerca del corral, tal como él lo había calculado. Vio el parpadeo anaranjado antes de oler el humo, ese orden de percepción que sus ojos habían aprendido a anticipar en situaciones de este tipo. Luego llegó el crepitar de la hierba seca encendiéndose con la facilidad del papel en una tarde de agosto, el viento avivando las llamas por la pendiente hacia el granero con esa eficiencia sin emoción de los elementos naturales cuando se convierten en instrumentos de los hombres. Head no entró en pánico porque el pánico era un lujo que no había tenido en mucho tiempo y porque el fuego era un viejo enemigo que conocía bien, hambriento y destructivo sí, pero predecible en su hambre, sin la crueldad calculadora que solo los hombres son capaces de ejercer. Estaba parado en la cerca, mirando avanzar la línea de fuego con la atención de alguien que está calculando velocidades y trayectorias con la misma frialdad con la que un carpintero mide antes de cortar. Desde los árboles más allá de la cerca podía escuchar risas, el tipo específico de risas de hombres ebrios de whisky y de la convicción de que el poder les da derecho a todo lo que se les ocurra. Los hombres de Brackett, celebrando antes de tiempo con la arrogancia de quienes nunca han aprendido que la victoria anticipada es la peor preparación posible para lo que realmente va a ocurrir. «Creen que ya terminó», dijo Nantan a su lado, su cara bañada en tonos anaranjados y rojos por la luz del fuego que se acercaba, convirtiendo sus rasgos en algo que parecía sacado de tiempos más antiguos. Head asintió sin apartar los ojos de la línea de llamas. «Que lo sigan creyendo un poco más». Se volvió hacia el granero con la economía de movimientos de alguien que ha decidido exactamente qué hará y en qué orden lo hará. Las llamas se arrastraban ya hacia su pared norte con una constancia implacable, lamiendo la madera seca con paciencia. La carga en su interior no se encendería todavía por el calor solo, necesitaba su señal, pero si el techo se prendía antes de que él llegara a la mecha, todo podría irse de una manera que no servía a nadie. «¿Cuánto tiempo?», ella preguntó, y en esa pregunta breve había toda la concentración de alguien que está calculando sus propias variables al mismo tiempo. Head miró la luna por encima de su hombro, alta y perfectamente llena esa noche como si el cielo hubiera decidido ser testigo claro de lo que iba a ocurrir. «Minutos, no más», le indicó con un gesto hacia la cabaña. «Mantente agachada y pega a la pared. Cuando llegue la señal, no esperes a confirmar nada, solo muévete». Nantan hizo una pausa de exactamente un segundo. «¿Y tú?». «Me quedo hasta que termine», respondió él sin dramas. Su mandíbula se tensó con algo que en cualquier otra persona habría sido el preludio de un argumento, pero en ella era solo la última evaluación antes de aceptar lo que no puede cambiarse. «Te quedas y mueres», dijo directamente. Él la miró a los ojos en la luz del fuego que se acercaba. «Me quedo y termino». Ella no discutió más. Solo se fundió con las sombras con esa eficiencia silenciosa que había dejado de sorprenderle. Head se volvió hacia el granero ardiente. La luz del fuego danzaba más alta en las paredes, proyectando sombras enormes y cambiantes, parpadeando sobre los clavos de hierro oxidado, lamiendo los bordes de la paca de heno más cercana a la pared norte como un predicador recitando las escrituras con la certeza absoluta de alguien que cree que tiene razón en todo lo que hace. Se movió hacia la caja de la mecha, instalada con precisión en la pared interior, cuidadosamente cableada para correr a lo largo de los postes de cerca y bajar por la pendiente hasta el punto exacto que había calculado semanas antes sin saber todavía para qué lo haría. Encendió un trozo de fósforo de azufre con el pulgar y el dedo con ese gesto rápido y familiar de la práctica.
El viento amenazó de inmediato con apagarlo, inclinando la llama hasta casi matarla. La protegió con el cuenco de ambas manos, esperó a que se estabilizara, y entonces escuchó el movimiento en la línea de árboles, figuras saliendo de los arbustos con los rifles bajos y los pies rápidos, aprovechando la confusión del fuego para avanzar. 6 al menos, susurró para sí mismo, contando las siluetas contra el resplandor de las llamas que ya lamían la pared norte. Acercó la llama al alambre sin más ceremonias. La colina respondió con una inmediatez que todavía lo sorprendió a pesar de haberlo preparado él mismo, un estruendo que partió el aire del valle de lado a lado y levantó el granero en un estallido de luz brillante, calor, madera y hierro que viajó en todas las direcciones con una generosidad apocalíptica. Hombres gritaron en la oscuridad más allá del fuego, algunos con la suerte suficiente para ser lanzados lejos del epicentro, otros con menos. La colina entera tembló bajo sus pies. Los caballos del corral se desbocaron en todas las direcciones con el ruido ciego del terror animal puro. Y en algún lugar detrás de las llamas y el humo espeso, la voz del sheriff Brackett gritó algo que, por primera vez en su vida en Colpin, no sonaba a victoria sino a confusión y a algo muy cercano al miedo. Head observó sin moverse durante los segundos precisos que necesitaba para confirmar el resultado y ajustar el plan que seguía. Desde detrás de la cortina de humo espeso y caliente, Nantan emergió con sangre fresca en la mejilla izquierda y un cuchillo en la mano derecha, moviéndose con esa precisión de alguien que ha hecho exactamente lo que necesitaba hacer en el tiempo exacto que tenía disponible. 2 caídos junto a la cerca oeste, dijo con una brevedad informativa. El resto se dispersó en varias direcciones, sin coordinación visible. Head le extendió su rifle de repuesto sin palabras. Terminemos esto antes de que se reagrupen y recuerden por qué vinieron. Y juntos desaparecieron en la noche que los absorbió como si hubiera estado esperándolos, el ranchero que había enterrado su duelo en el polvo de estas llanuras durante 8 años y la mujer que se había negado a ser olvidada con una determinación que ninguna soga había podido ahogar. Algunas peleas no se trataban de ganar, comprendió Head en ese momento de movimiento y humo y decisión. Se trataban exclusivamente de negarse a perder, de seguir de pie cuando el mundo lleva demasiado tiempo queriendo verte en el suelo. El humo todavía no se había asentado, todavía viajaba en jirones oscuros a través de la noche cargada, cuando las espuelas comenzaron a sonar en algún lugar cercano. Tenues al principio, el metal rozando la roca con una suavidad que podría confundirse con el eco del viento, luego más fuertes y más claras, medidas y deliberadas sin ninguna prisa, con la cadencia específica de alguien que camina porque quiere que lo escuchen llegar. Head se congeló detrás de un poste partido con el corazón detenido en ese latido de evaluación pura. Esto no era ninguno de los hombres de Brackett. Ellos gritaban y maldecían con la boca grande de quienes compensan el miedo con el ruido, pateaban el polvo y se anunciaban sin querer. Este sonido era de una categoría completamente diferente, de un mundo diferente de experiencia y propósito. ¿Pero quién demonios?, susurró Nantan a su izquierda, tan cerca que podía sentir el calor de su respiración. Head respondió con silencio porque ya sabía la respuesta, o creía saberla, y la certeza le apretó el pecho con una presión que no era exactamente miedo. Había un hombre siluteado contra el polvo dorado afuera de Carson's Crossing hacía exactamente 10 años que había cabalgado hacia el campamento de un sheriff corrupto con nada más que una soga de ganadero vieja y una yegua tan cansada que cualquier otro hombre la habría dejado atrás, y había salido de ese campamento con la silla ensangrentada y 4 hombres con placas que no volverían a levantarse. Head nunca había olvidado ese andar. Tranquilo, perfectamente rítmico, el sonido de alguien que ha tomado ya todas las decisiones necesarias y ahora solo está ejecutando el último paso de un plan que comenzó mucho antes. Las espuelas se detuvieron con una precisión final que se sentía como una puerta cerrándose. Una voz llegó desde la oscuridad, no gritada, no agresiva, simplemente clara con esa claridad que no necesita alzarse para penetrar. Jedi, vine. Head salió de detrás del poste partido con los brazos a los costados, visible y sin apresurarse. Ese nombre está oxidado hace años. Ahora me llaman Head. La figura emergió del humo que todavía flotaba en jirones, abrigo largo del color del camino. Polvoriento, sombrero de ala ancha del mismo tono ocre, rifle horizontal en la espalda donde otros lo llevan preparado para disparar. Siempre fuiste mejor enterrando nombres que enterrando los problemas que esos nombres crearon, dijo el hombre con algo que podría haber sido admiración o podría haber sido reproche, los dos mezclados de una manera que hacía difícil distinguirlos.
Jed entrecerró los ojos contra el resplandor que todavía escapaba de los restos del granero. Caleb Brackett, dijo en voz baja pero clara. No el sheriff, otro Brackett, más viejo y más peligroso, el que había elegido hace una década no llevar placa porque la placa era una limitación. El hombre sonrió con esa sonrisa que no era calidez sino reconocimiento. Sabías que vendría tarde o temprano. Jed asintió con una sola inclinación de cabeza. Siempre te gustó ver tus propios incendios desde cerca para asegurarte de que hicieran el trabajo. Brackett miró alrededor con calma, tomando el inventario de la destrucción con los ojos de alguien que ha visto mucha y que esta cantidad específica no lo impresiona más de lo necesario. Convertiste este lugar en un campo de guerra. Jed se encogió de hombros con la indiferencia de quien ya no tiene nada que demostrar. El mundo trajo la guerra hasta mi puerta. Yo solo respondí al llamado cuando llegó. Detrás de Jed, Nantan dio un paso al frente desde las sombras, y su cuchillo todavía tenía el rojo oscuro de lo que había hecho junto a la cerca oeste. La mirada de Brackett se posó en ella con esa valoración rápida e impersonal de quien cataloga una amenaza sin juzgar su origen. Así que esto es lo que eliges ahora a esta altura de tu vida. Desangrarte por causas perdidas y mujeres que el territorio entero ha decidido que no importan. Jed no la miró, no necesitó hacerlo. Elijo no seguir corriendo. Elijo no seguir fingiéndome muerto cuando todavía respiro. El silencio se extendió entre los tres como un quinto elemento en la noche caliente y con olor a humo. Luego Brackett dio un paso hacia adelante con una lentitud que era su propio tipo de declaración, los brazos ligeramente separados del cuerpo. Sin rifle, dijo. Solo tú y yo, Jed, en el único lenguaje que los dos siempre entendimos mejor que ningún otro. Como en los viejos tiempos. Jed soltó su repetidor y lo dejó caer en la tierra sin mirar hacia abajo para verlo caer. Bien, se quedaron a 10 pasos el uno del otro, dos hombres cuyas vidas habían seguido caminos radicalmente distintos durante una década y que habían llegado de todas formas al mismo punto en esta noche específica, como si siempre hubiera sido inevitable. El viento sopló ceniza entre ellos, fino y gris, lo que quedaba de lo que él había construido con sus manos. Un halcón dibujó un círculo silencioso en el cielo sobre sus cabezas, testigo indiferente de lo que el mundo seguía produciendo con una constancia que nadie había podido interrumpir todavía. Y entonces sucedió. El disparo resonó una sola vez en el valle y luego el silencio lo reclamó todo de vuelta. Brackett cayó despacio con esa gravedad particular del hombre que entrega más de lo que pesa su cuerpo, los ojos muy abiertos en la expresión de quien en el último instante comprende algo que había estado ignorando durante demasiado tiempo, no miedo sino reconocimiento de una verdad específica. Su revólver se deslizó de entre sus dedos abiertos y tocó el suelo casi al mismo tiempo que él. Jed se quedó de pie sobre él, el pecho moviéndose con la respiración rápida de lo que acaba de ocurrir. No deberías haber venido hasta aquí, dijo en voz baja, no como reproche sino como la constatación sencilla de un hecho que ahora era irreversible. Los labios de Brackett se movieron una última vez, formando algo que podría haber sido una maldición final o podría haber sido una oración tardía. Las dos cosas son posibles en el último momento de un hombre que vivió de la manera en que él vivió. Luego dejó de moverse del todo. Nantan se acercó con pasos cuidadosos, sus ojos recorriendo el espacio visible en busca de amenazas adicionales antes de bajarlos a Jed. «Estás entero». Jed asintió, pero era el asentimiento que se le da a una tumba cuando uno se para frente a ella, no el que se le da a un compañero que espera tranquilidad. Desde las crestas oscuras que rodeaban la propiedad, los últimos hombres de Brackett que quedaban vivos tomaron sus propias decisiones sin necesidad de que nadie se las comunicara y se dispersaron en diferentes direcciones con la silenciosa urgencia de quienes acaban de presenciar algo que rearregla todas sus prioridades inmediatas. El fuego había devorado la mayor parte del corral y lo que quedaba del granero era un esqueleto negro que todavía crujía y chisporroteaba contra el cielo nocturno. Pero el silencio que siguió era de una calidad diferente al silencio de antes, no el silencio tenso del peligro esperando su momento, sino el silencio agotado de algo que ha llegado a su conclusión, aunque la paz verdadera todavía estuviera lejos y fuera de alcance. Más tarde, enterraron los cuerpos en la tierra dura al borde norte de la propiedad donde el suelo era más profundo. Sin marcadores porque los marcadores eran para los muertos que merecían ser recordados, sin oraciones porque las oraciones eran para quienes creían en algo más allá de lo que podía verse, solo tierra y sudor y el viento fresco que bajaba de las colinas para recordar por ellos lo que ningún nombre en piedra recordaría jamás.
Head conservó el sombrero de Brackett, el del sheriff, el de la placa gastada, no por sentimentalismo ni por trofeo, sino para tener siempre a la vista un recordatorio concreto de lo que le sucede a los lugares y a las personas cuando el silencio se acepta como sustituto de la dignidad. Cuando el sol comenzó a hundirse detrás de las colinas occidentales, convirtiendo el cielo en un espectáculo de naranjas y púrpuras que nadie en esa propiedad tenía energía para apreciar, Nantan estaba parada en el borde del porche con el bebé dormido en sus brazos, ese niño que había dormido sin interrupciones a través del trueno, el fuego, los disparos y la muerte, como si el caos que lo rodeaba fuera simplemente el sonido del mundo siendo el mundo. Ahora la pequeña miraba el cielo ardiente con esos ojos de bebé que parecen ver cosas que los adultos ya no ven, como si el cielo le debiera algo específico y ella estuviera dispuesta a esperar hasta recibirlo. Partiremos hacia el norte al primer amanecer, dijo Nantan sin apartar los ojos del horizonte. Mi hermana espera cerca de Red Basin con su familia. Quizás sea posible empezar de nuevo en otro lugar, construir algo diferente de lo que aquí nos dejaron. Head la miró durante un momento largo, tomando nota de todo lo que veía sin intentar fijarlo en palabras. Lo lograrás, dijo finalmente, con la certeza tranquila de alguien que ha aprendido a distinguir entre la esperanza vacía y la evaluación honesta. Ella asintió sin vanidad. ¿Y tú? Él miró su tierra, marcada, quemada en partes, con el granero reducido a ceniza y el corral que necesitaría reconstruirse de cero. Pero todavía en pie en lo que importaba, todavía suya en la manera en que la tierra pertenece a quienes la trabajan y la defienden. Cabalgaré al sur cuando arregle lo que pueda arreglar antes de irme. Mary Hendrick necesita todavía un hombre de confianza que la escolte hasta Denver, y el camino es demasiado largo y demasiado peligroso para hacerlo sin compañía. La sonrisa de Nantan fue tenue pero real, alcanzando sus ojos por primera vez desde que la había bajado de aquel árbol. El hombre solitario vuelve a cabalgar, no solitario, dijo él, mirando a la niña dormida en sus brazos con esa mirada serena del bebé que no sabe todavía lo que ha sobrevivido. Solo inacabado. Ella extendió una mano libre y tocó su hombro durante un segundo, sin más ceremonia que eso, y ese gesto dijo con mayor precisión y completitud todo lo que ninguna de las dos personas presentes habría podido articular en palabras sin perder algo esencial en el camino. A la mañana siguiente, el mundo amaneció cubierto de esa ceniza fina que se deposita sobre todo sin distinción, sobre la tierra buena y sobre la mala por igual, y el camino se dividió en el borde occidental de la propiedad donde la tierra de G terminaba y el territorio abierto comenzaba. Uno llevaba hacia las montañas azules del norte y uno bajaba hacia las llanuras interminables del sur. Nantan montó primero, con la niña asegurada en su espalda con la eficiencia práctica de alguien que ha hecho este movimiento muchas veces. Head montó después, en silencio, y cabalgaron juntos hasta la división del camino sin necesidad de hablar, porque ya se había dicho todo lo que necesitaba decirse y lo que quedaba más allá de eso no tenía palabras apropiadas. Se separaron sin drama, con la economía de los que saben que las despedidas largas no hacen más ligero el peso de lo que se deja atrás. Head cabalgó hacia el oeste bajo un cielo que comenzaba a despejarse de las nubes del humo, el sonido de los cascos de su caballo suave y constante sobre la ceniza y la grava del camino, dejando detrás de él la tierra quemada y las cercas rotas y la sangre que se secaría y desaparecería de la superficie sin desaparecer del todo de ningún otro lugar. Y adelante, no la promesa fácil de la paz, porque la paz en estas tierras era siempre temporal y siempre costosa, pero sí algo que se le parecía lo suficiente como para seguir cabalgando hacia ello. El propósito, esa brújula interna que se oxida cuando un hombre se entierra vivo durante demasiado tiempo y que vuelve a orientarse cuando finalmente decide levantarse y hacer lo que sabe que debe hacer. A veces un hombre construye cercas para mantener al mundo afuera, para protegerse de todo lo que duele y de todo lo que exige y de todo lo que recuerda cosas que preferiría no recordar. Pero la verdadera fortaleza, la que no se quema ni se derrumba ni se rinde ante ninguna amenaza, está en saber cuándo abrir la puerta y dejar que el mundo entre de nuevo con todo su peso y su desorden y su dolor inseparable de lo que lo hace valioso. En el viejo oeste, la justicia no siempre tenía que ver con la ley, porque la ley era con demasiada frecuencia lo que alguien con suficiente dinero y suficiente poder decidía que fuera en un momento dado. A veces la justicia tenía que ver con un hombre que se para firmemente en su lugar cuando el silencio habría sido más fácil y más seguro y nadie le habría pedido cuentas por elegirlo. Porque seguir siendo verdaderamente humano significa no permitirse olvidar lo que merece ser recordado, aunque el olvido sea la opción más cómoda y aunque el mundo entero a tu alrededor haya decidido ya que olvidar es lo más sabio. Ahora,
Haz clic en el vídeo en la pantalla para escuchar una historia aún mejor que esta, con un giro tan poderoso que no lo olvidarás cuando lo hayas visto. Haz clic en el vídeo.